Bueno amigos, bienvenidos de regreso a su canal Facilita tu Trabajo. Vamos a continuar con el proyecto que iniciamos en el video anterior. Habíamos hablado de corregir algunos aspectos de la tabla en el que vamos a introducir información que nos puede hacer de ayuda para el diligenciamiento de la misma. De los primeros detalles que tenemos que corregir es que cuando agreguemos el primer campo no nos aparezca estos valores de numeral nd. Esta es una situación semejante a cuando hay un error. Existen dos fórmulas una que les expliqué en videos anteriores, que dice igual si punto error, que también puede corregir este problema. Abro paréntesis, coloco la celda, la información de la celda, y posteriormente cierro el paréntesis, le digo que coloco si hay error y listo. O también para este caso, que no es un error, sino que Excel nos está diciendo que el valor que aquí corresponde no está determinado, ya que no hay información aquí de cédula. Lo que hacemos es colocar en la celda principal. Recuerden que las fórmulas que yo aplique en cada columna, la tabla las asume para todo. Entonces colocamos aquí si punto nd, abro paréntesis, y coloco el valor, el separador punto y coma, y coloco el valor que necesito que me arroje cuando no es determinado, doble comillas, como les expliqué también en videos anteriores. Ya vemos que ahí se corrige el problema. Lo hacemos aquí, la misma situación, si punto nd, abro paréntesis, comillas, punto y coma, comillas, cierro paréntesis. Disculpen, me devuelvo un momento y coloco la fórmula. Si punto nd, abro paréntesis, punto y coma, doble comilla y cierro el paréntesis. Aplico la misma información acá, si punto nd, abro paréntesis, para que me asimile. Y básicamente con esta fórmula, si no está determinado el valor que está en esta fórmula, entonces coloqué comillas. Como les dije, funciona igual que la fórmula de si punto error. Vamos a colocar en esta si punto error para que vean. Si punto error, acá coloco al final punto y coma, doble comilla, cierro, y también me lo corrige como ven. Podemos utilizar la de si punto error para los valores no determinados, y digamos que en términos prácticos es mejor aplicar la de si punto error, porque también nos arroja, cuando no hay referencia, nos arroja los valores que nosotros establezcamos, como en este caso comillas dobles o espacio vacío. Y acá también hacemos la misma situación, si punto error, abro paréntesis y coloco el valor de doble comilla. Ok, ya vemos amigos que aquí se corrigió lo de la información vacía. Ya puedo seguir diligenciando los números de cédula. Entonces vamos a suponer que este es 3, 4, 5, 6, pero no hay nada que me notifique si esa cédula existe o no existe. Para eso vamos a colocar algo que se llama validación de celdas. La validación de celdas es unas condiciones que nosotros le damos a Excel para que permita o no el ingreso de una información en una celda. Para eso nos venimos aquí al campo donde dice datos, validación de celdas. Para los que tienen pantalla pequeña como yo, van a ver este icono y le damos validación de celdas. Vamos a incluir aquí en la validación de celdas, él nos dice si queremos colocar números enteros, si queremos colocar decimales, listas, fechas, rangos, longitud de texto, o con una fórmula personalizada. Pero antes que eso tenemos que crear una lista
como aquí lo que van son los números de cédula, los cuales vienen de los datos de los empleados, nos venimos aquí a la hoja de datos de empleados, seleccionamos el rango donde tenemos los números de cédulas y vamos a darle un nombre a ese rango. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos aquí donde dice fórmulas, administrar nombres, creamos un nuevo nombre que se llame cédula. Ahí por defecto él nos trae la información y le damos a aceptar. Luego de esto cerramos y ya este rango Excel me lo va a reconocer como la palabra cédula. Me devuelvo a la planilla, me paro en la celda y aquí en datos voy a incluir la validación de datos y le voy a decir que una lista donde que sea igual a cédula. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Le estoy diciendo que solamente permita el ingreso de valores que estén en esa lista. Para este caso no quiero que me aparezca una lista desplegable cuando son muchos datos los que vamos a agregar a la lista. No es conveniente agregar listas desplegables. Las listas desplegables solamente las utilizamos cuando son datos menores, sí, no, o rangos pequeños. Pero para los valores grandes, sin embargo, quien guste puede dejarlas para consulta. En este campo de validación de datos también tenemos la oportunidad de incluir un mensaje de entrada que nos va a aparecer cada vez que seleccionemos una celda, y además de eso nos va a incluir mensajes de error. Esos mensajes de error es para cuando nosotros cometamos un error o digitemos una información que no corresponde a los valores de la cédula. La validación de datos nos pregunta: ¿qué hago? ¿Lo detengo y no permito que eso ocurra? ¿O le advierto para que el usuario decida si quiere seguir digitando con ese error? ¿O simplemente le informo que está cometiendo un error pero igual voy a permitirlo? Esta es la información que vamos a agregar aquí. Antes que eso vamos a seleccionar todas las celdas a las que le queremos aplicar eso. Por eso es que hay que hacer esto al principio. Nuevamente, validación de datos, configuración, lista, igual cédula. Aquí en mensaje de entrada podemos colocarle introduzca lo que ustedes quieran. Vamos a poner el número de cédula. Y en el mensaje de entrada vamos a colocar las recomendaciones que nosotros consideramos debe tener en cuenta el usuario final de esto. Vamos a colocar ingrese números sin puntos ni símbolos adicionales. Esta es la información de entrada, y también le vamos a decir en el mensaje de error que haga un alto, porque aquí no en este caso, en el ejemplo de este proyecto, no podemos permitir que se ingrese una cédula de alguien que no existe. Tocaría crearlo primero. Entonces le dejamos el alto y le decimos que qué información nos va a arrojar cuando cometamos ese error. Entonces vamos a colocarle cédula errada, perdón, en mayúscula, cédula errada, y aquí le diremos verifique o número de cédula no corresponde, coma, por favor verifique su lista. Aquí podemos colocar lo que querramos y le damos a aceptar. Si se dan cuenta que ya cada vez que nos paramos en una celda, él nos arroja la información de entrada, que es número de cédula, ingrese un número sin puntos ni símbolos adicionales. Y cuando ingresamos un valor, escojamos un número cualquiera, 7, 8, tal,
Excel nos dice cédula errada, número de cédula no corresponde, por favor verifique su lista, que fue lo que nosotros le colocamos en esa información. Así le demos reintentar, no nos va a dejar. Ok, vamos a buscar un número de cédula de un empleado, 340-753, uno que sí exista. 340, perdón, discúlpenme, número de datos 340-753, 340-753, y como ese empleado sí existe, nos deja ingresar la información. Hacemos el mismo proceso con los códigos. Lo voy a hacer un poco más rápido para que no tengamos tanta pérdida de tiempo. Entonces básicamente nos paramos aquí en la primera celda, le damos una flecha hacia abajo para que nos bote la primera información, seleccionamos control shift flecha abajo para irnos hasta el final de la celda, y ya vemos que él aquí nos puso el nombre de código, que era la primera información que teníamos aquí al principio de la tabla. Sin embargo, a mí no me gusta ese nombre con la tilde. Yo me voy aquí a fórmulas, administrar nombres, escojo la que dice código, le doy doble clic y cambio el nombre y le escribo código en mayúscula, aceptar, y ya me queda grabado con eso, con ese nombre que yo le puse, y le doy cerrar. Ya tengo la lista creada, me vengo aquí a la planilla, selecciono el rango, datos, validación de datos, en configuración le digo la lista que se llama igual códigos, mensaje de entrada, no se puede encontrar uno de los rangos especificados, es código. Ahí fíjense que Excel mismo me dice código, mensaje de entrada. Aquí le decimos introduzca código, no le dejamos información adicional aquí, y aquí en alto también lo dejamos en alto para que no nos deje pasar un código diferente que no exista. O hagamos simplemente la prueba, vamos a colocarle uno de advertencia solo para que ustedes lo vean. Código no existe. ¿Está seguro que quiere ingresar? O verifique su código. Verifique el código. Listo. Verifique el código y le damos a aceptar. Vamos a introducir un código aquí. Cualquiera, DD345, 340. Fíjense que ya Excel nos dice código no existe, verifique el código, desea continuar sí o no. Ya yo puedo decidir aquí que sí, y él me deja pasar la información, solo que me va a dejar siempre esta marquita verde o este triangulito verde al superior, donde me va a decir que esa celda tiene una no conformidad, tiene una situación que no corresponde a la configuración de la tabla. Vamos a colocar un código que exista, Z980. Z980. Ese sí existe, ya vemos que él no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué más podemos hacer con esta tabla? Podemos utilizar una fórmula. Existe una fórmula que se llama igual es fórmula, que lo que hace fundamentalmente es decirnos verdadero o falso para una celda que tenga una fórmula. Si nosotros venimos aquí y le decimos aquí donde dice Rafael Pérez y cerramos el paréntesis, él nos dice verdadero, porque en realidad la celda de Rafael Pérez, fíjese que corresponde a una fórmula. Pero si nosotros cambiáramos esa información por la C5, que es la celda que está al lado, por ejemplo, él nos va a decir falso.
¿Por qué les digo que conozcamos esta fórmula? Existe una situación que se llama formato condicional dentro de Excel, que lo que hace es evaluar verdaderos y falsos dentro de los campos. Entonces, dependiendo de si es verdadero, él aplica un formato, y si es falso, no aplica ese formato. Recuerden esta fórmula, se las voy a dejar aquí visible para que puedan ver de dónde vamos a sacar la información. Le voy a agregar un espacio para que Excel no me la evalúe. Habíamos dicho que empezamos con la celda D5, que son las que vamos a condicionar. Perdón, D5, que es esta celda que está aquí. Y vamos a seleccionar el rango de datos que son fórmulas. Tenemos hasta aquí. Podríamos seleccionar acá también, pero como está interrumpida con un grupo de celdas que no es fórmula, podría generar ahí conflictos. Entonces vamos a hacer primero esta parte y después hacemos la otra. Entonces, después de seleccionar este valor, nos venimos aquí a inicio, le damos formato condicional, le decimos nueva regla, nos venimos donde dice utilice celdas que determinen, y aquí vamos a colocarle esa información. Igual es fórmula, abro paréntesis y selecciono la primera celda del grupo de celdas que quiero aplicar ese formato condicional. Selecciono la primera celda de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Sin embargo, Excel por defecto me arroja con estos símbolos de pesos, que lo que hace es tomar ese valor fijo, pero yo le voy a quitar el símbolo de pesos para que él me lo aplique a todas y cada una de las celdas independientemente. Selecciono, le doy un formato. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros cuando la celda tenga una fórmula, se va a colocar amarilla. Le damos a aceptar y vemos que las celdas se colocan amarillas. Ya voy a borrar esto aquí. Pero nosotros no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que ocurra lo contrario, que cuando alguien borre una fórmula, en esas celdas se coloque amarillo. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente seleccionamos el mismo rango, nos venimos a formato condicional, administrar reglas, para hacer una modificación a esa regla que pusimos, y lo único que tenemos que hacer, hay una función en Excel que lo que hace es invertir el concepto de la respuesta. Para una respuesta que es verdadera me la convierte falsa, y para una que es falsa me la convierte en verdadera, y esa es la función no. Entonces simplemente escribo no, abro paréntesis y cierro el paréntesis y le doy a aceptar, aplicar, aceptar. Ya vemos que en este grupo de celdas, como todas son fórmulas, no hay ningún problema. Pero si viene alguien necio, presiona una celda y la borra, suprimir, la celda se coloca amarilla. Entonces nos damos cuenta que esta es una de las maneras en las que podemos identificar en grandes tablas cómo nos han modificado la información. Alguien de pronto por accidente lo hizo, y nosotros podemos identificarlo más fácilmente. Es la única manera en la que podemos rastrear esa información. Le voy a dar control Z para devolverme, o también se puede hacer con la flecha de atrás, y aplico exactamente el mismo formato aquí. Celda, nueva regla, incluir, le digo igual es fórmula, abro paréntesis. ¿Cuál es la primera celda? Esta. Le quito los simbolitos para que me arrastre, me aplique el mismo concepto en toda la tabla. Le agrego la información no, para que me invierta el resultado. Cierro paréntesis, modifico el formato para que cuando no haya una fórmula me la coloque amarilla, y listo.
Aquí hacemos la misma prueba, suprimimos y nos las coloca amarilla. Bueno amigos, hasta aquí llega el video el día de hoy. Continuaremos con este proyecto. Vamos a tratar de agregarle muchos más componentes. Vamos a tratar de ingresar información de manera ágil y en lo posible terminaremos haciendo una tabla dinámica con esta información. Va a salir una tabla muy pequeña, pero para que podamos ver cómo podemos analizar los datos con la misma información que nos va dando el resultado. Les agradezco mucho por seguirme acompañando. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like y en lo posible dejarme comentarios sobre lo que quieren que siga haciendo con esta tabla, sus sugerencias, y vamos estudiando la manera en la que vamos a desarrollar el proyecto. Muchísimas gracias, hasta la próxima.